Hola, muy buenas a todos, yo soy Jadini. En este vídeo vamos a ver cómo iluminar la fachada de un edificio patrimonial. Para comprender mejor este tipo de alumbrado, vamos a analizar un caso real donde estudiaremos los requisitos y condiciones que se deben cumplir en este tipo de iluminación. Así que vamos con la intro y empezamos. El alumbrado monumental es un tipo de alumbrado que está dentro de la iluminación exterior y su objetivo siempre es resaltar una obra que tiene un valor histórico y artístico. Normalmente suele ser una obra arquitectónica. Dentro de este tipo de iluminación podemos incluir edificios patrimoniales, estatuas, fuentes, incluso esculturas que se consideran como monumentales y fachadas de edificios históricos. Lo que tenemos que recordar siempre es que el objetivo de la iluminación ornamental es poner en valor los elementos arquitectónicos que son representativos de un edificio. Este es el edificio que vamos a estudiar, es la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Es un edificio que se construyó en 1600 y pertenece al estilo de Renacimiento tardío. Cuando nos enfrentamos a este tipo de proyectos, el primer paso es recopilar toda la información sobre el edificio: planos, emplazamiento, entorno, volumetría, los materiales constructivos, recorridos de observación, incluso la distancia a la que se va a observar el monumento y su punto de vista, etc. Toda esta parte de análisis es la que nos va a servir como base para plantear una propuesta de iluminación interesante. Teniendo en cuenta toda esta información, pasamos a la siguiente fase, donde vamos a dar una propuesta de iluminación o un boceto de cómo va a ser el alumbrado de la fachada del edificio. En la fachada principal yo voy a destacar estos elementos verticales o columnas mediante un sistema de iluminación de acento. Para dar una idea del volumen del edificio, utilizaré una iluminación por inundación, es decir, una iluminación a distancia aprovechando la cubierta de este pórtico en forma de arco que tenemos en la plaza. Teniendo en cuenta la distancia de observación, que es muy corta, en la parte de arriba donde tenemos los arcos y las estatuas, utilizaré una iluminación localizada para darle más énfasis y contraste. Recordad que en esta parte no tenemos que dar una idea detallada de cómo va a ser la iluminación. Aquí simplemente se trata de tener un boceto de cómo va a ser nuestra propuesta de actuación. Por lo tanto, si hay alguna iluminación de la fachada que todavía no la tenemos muy clara, no pasa nada. Lo más seguro es que cuando estemos desarrollando el proyecto con Dialux Evo nos ocurran más ideas. Cuando ya tenemos la idea de cómo va a ser nuestra propuesta, pasamos ya a la siguiente etapa o fase, que es la de desarrollo del proyecto. Uno de los pasos importantes que debemos cuidar mucho cuando estamos desarrollando nuestro proyecto es el modelado. Para la construcción de la geometría del edificio podemos utilizar Dialux Evo o cualquier programa 3D. Hay un montón de programas 3D como 3D Max, SketchUp, Rhinoceros. Yo personalmente, cuando la geometría del edificio es compleja, utilizo este programa que se llama Rhino. Este programa me permite ir mucho más rápido modelando y me permite también tener mayor control sobre los detalles del edificio. Mi recomendación es siempre que podéis utilizar Dialux Evo para modelar la geometría, ya que el flujo de trabajo es mucho más rápido y Dialux no le cuesta mucho tiempo calcular la iluminación. Otro truco que suelo utilizar sobre todo cuando estoy trabajando con otro software 3D y es que intento no usar muchas superficies curvas. Dialux Evo es muy sensible a las curvas y le cuesta calcular la iluminación cuando la geometría es orgánica y tiene muchas superficies curvas. Cuando empezamos a hacer pruebas de iluminación en Dialux Evo, un truco importantísimo que me ha sacado de muchos apuros
sobre todo si estamos trabajando con geometrías complejas, consiste en sustituir el modelo complejo de nuestro edificio con otro modelo simple que tiene muy pocos detalles. De esta manera conseguimos reducir los tiempos de cálculo de iluminación, sobre todo en la fase de las pruebas de iluminación. A este modelo se le aplica un material estándar, normalmente un gris neutro, y luego se hacen las pruebas de iluminación necesarias. Una vez definida toda la iluminación del edificio, se sustituye el modelo simple por el modelo complejo. En cuanto a la parte de iluminación, es la fase más creativa del proyecto, donde vamos a dar vida a nuestra propuesta y ver los resultados de cómo va a quedar la iluminación. Antes de seleccionar los proyectores con los que vamos a trabajar, debemos tener en cuenta algunos aspectos que condicionan nuestra instalación de iluminación. Por ejemplo, como las normas de conservación preventiva que tienen los edificios históricos. Estas normas regulan la instalación de iluminación en los edificios patrimoniales y evitan los problemas de contaminación lumínica. Otro aspecto importante es la eficiencia energética de la instalación de iluminación. Esto se puede controlar usando luminarias con alta eficacia luminosa y también usando un sistema de control y regulación. Todos sabemos que una parte importante de los gastos de cualquier instalación de iluminación está relacionada con los gastos de consumo y de explotación, por lo que el ahorro de estos gastos solo es posible mediante un sistema de control y regulación, de manera que podemos adecuar el nivel de la iluminación según la necesidad que tenemos. A la hora de escoger la luminaria es muy importante seleccionar los proyectores que mejor se adapten a las características constructivas del edificio. Hay que tener en cuenta que ninguna instalación de iluminación mantiene sus prestaciones lumínicas de manera indefinida en el tiempo. Siempre hay una degradación por las pérdidas de flujo luminoso y por la suciedad. En este edificio hemos puesto un factor de mantenimiento medio porque las condiciones ambientales de aire son menos limpias y la limpieza de los proyectores no es frecuente. Las luminarias se sustituyen conforme vayan fundiéndose y deteriorando. Bueno, este es el resultado final con toda la iluminación. Como he comentado antes, tenemos dos sistemas de iluminación. Una iluminación por inundación colocada en la cubierta del pórtico y una iluminación de acento iluminando las columnas y la parte superior de la fachada. En la galería interior que hay debajo del pórtico he utilizado un sistema de iluminación RGB White que nos permite crear diferentes escenas para la plaza. De esta forma conseguimos una iluminación mucho más dinámica. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya sido de utilidad. Te animo a que te suscribas al canal y que actives la campanilla si todavía no lo has hecho. Dale a like al vídeo y si tienes alguna pregunta déjamela en los comentarios. Hasta la próxima.